Soy Juana. Y si estas palabras llegan a ti, es porque mi fuego interior ha trascendido las llamas que pronto consumirán mi cuerpo. Te hablo desde el umbral entre dos mundos, desde este lugar donde la vida y la muerte se encuentran, donde todo lo que fui y todo lo que creí se reduce a una sola verdad. El propósito que arde en el alma no puede ser extinguido por ningún fuego terrenal. Nací en Domremy, un pueblo tan pequeño que apenas aparece en los mapas de Francia. Mi padre, Jack, trabajaba la tierra con sus manos callosas. Mi madre, Isabel, hilaba y oraba. Éramos pobres, pero teníamos algo que el oro no puede comprar. Sabíamos quiénes éramos. Yo era solo una niña campesina que ayudaba con las ovejas, que bordaba junto al fuego en las noches de invierno, que escuchaba las historias de una Francia desgarrada por la guerra. Los ingleses ocupaban nuestras tierras. El delfín Carlos, nuestro verdadero rey, no había sido coronado. Francia sangraba, y nosotros, los humildes, éramos quienes más sufríamos. Recuerdo las noches en que llegaban noticias de pueblos quemados, de familias destrozadas. Yo tenía apenas 13 años cuando comencé a sentir algo extraño en mi pecho, como si una luz ardiera dentro de mí, esperando el momento de brillar. Fue un día de verano cuando todo cambió. Estaba en el jardín de mi padre cuando escuché la primera voz. No era un sonido que viniera del exterior, sino algo que nacía desde lo más profundo de mi ser. Era el arcángel Miguel, seguido por Santa Margarita y Santa Catalina. Sus voces eran como música celestial, pero también como el rugido del viento antes de la tormenta. Juana, me dijeron, Dios te ha elegido para salvar Francia. ¿Puedes imaginar el terror que sentí? Yo, una campesina analfabeta, elegida por el Altísimo. Mis rodillas temblaron, mis manos se entumecieron. Pero en medio del miedo, había algo más, una certeza que me quemaba por dentro, una verdad tan clara que era imposible negarla. No era locura. Era destino. Durante meses viví con esta carga secreta. Las voces venían cada vez con mayor frecuencia, cada vez más urgentes. Me decían que debía ir donde el delfín, que debía convencerlo de darme soldados, que debía expulsar a los ingleses de Orleans, y llevar a Carlos a Reims para su coronación. Yo lloraba en la soledad de mi cuarto, preguntándome por qué Dios había elegido a una niña para una tarea de gigantes. Mis padres no entendían mis cambios. Mi padre llegó a soñar que yo me iba con soldados, y juró que me ahogaría con sus propias manos antes de permitir tal deshonra. Pero las voces no cesaban. Cada día me repetían lo mismo: ve, hija de Dios. Francia te espera. Finalmente, no pude resistir más. A los 16 años, logré convencer a mi tío de que me llevara a Vaucouleurs, donde estaba Robert de Baudricourt, el capitán que podía darme una escolta hasta el Delfín. Cuando llegué ante él, sus carcajadas resonaron por toda la sala. ¿Una campesina quiere ver al delfín? ¿Una niña cree que puede salvar Francia? Sus hombres se burlaron. Me llamaron loca, ilusa, poseída. Pero yo permanecí firme. Les hablé de las victorias que vendríamos, de Orleans liberada, del rey coronado. Les dije cosas que una campesina no podía saber, detalles de batallas que aún no habían ocurrido pero que mis voces me habían revelado. Volví una segunda vez, y una tercera. En cada rechazo, mi fe se hacía más fuerte. No era terquedad, era la certeza de quien sabe que cumple la voluntad divina. Finalmente, cuando las noticias de la derrota de Rouvray llegaron tal como yo había predicho, Baudricourt no tuvo más remedio que escucharme. Me dieron ropas de hombre, una escolta de 6 soldados, y partimos hacia Chinon en pleno invierno. Durante 11 días cabalgamos por territorio enemigo. Dormía en el suelo helado, comía pan duro, pero mi corazón ardía de esperanza. Cada paso del caballo me acercaba a mi destino. Cuando llegamos a Chinon, el delfín Carlos quiso probarme. Se escondió entre sus cortesanos, poniendo a otro hombre en el trono. Pero en cuanto entré al salón, mis ojos se dirigieron directamente hacia él. La luz divina me mostró quién era el verdadero rey de Francia, aunque vistiera ropas sencillas y tratara de pasar desapercibido. Gentil delfín, le dije, arrodillándome ante él, Dios me envía para decirte que serás consagrado y coronado en Reims, y que serás el lugarteniente del Rey de los Cielos, que es el Rey de Francia. Vi el asombro en sus ojos, el temor, pero también algo más, la esperanza que había estado muerta durante tanto tiempo en su corazón. Le conté el signo secreto que Dios me había dado para él, palabras que solo él y yo conocíamos en ese momento. Ese día, Carlos comenzó a creer. Pero los teólogos y los doctores me sometieron a pruebas durante semanas en Poitiers.
Me interrogaron sobre las escrituras, sobre la naturaleza de mis voces, sobre la legitimidad de mi misión. Yo, que no sabía leer ni escribir, respondía con una sabiduría que no era mía. Hay más en los libros de Dios que en los vuestros, les decía. Y cuando me preguntaron por qué Dios elegiría a una mujer para la guerra, respondí, porque los hombres han fracasado. Es tiempo de que una doncella muestre lo que puede hacer la fe. Finalmente me dieron una armadura hecha especialmente para mí. Era blanca como la nieve y cuando me la puse por primera vez, sentí como si 1000 ángeles me cubrieran con sus alas. Me dieron también una espada que había estado enterrada detrás del altar de la iglesia de St. Catherine de Fierbois. Cuando la tomé en mis manos, supe que no era solo un arma, era un símbolo de la justicia divina. Mi estandarte era blanco, con la imagen de Cristo sosteniendo el mundo y las palabras Jesús María bordadas en hilo dorado. Bajo esa bandera marcharían miles de hombres hacia la gloria o hacia la muerte. La primera prueba fue Orleans. La ciudad había resistido el asedio inglés durante meses, pero estaba al borde del colapso. Cuando llegué con mis tropas, algo extraordinario sucedió. Los soldados que habían estado desmoralizados durante tanto tiempo recuperaron el valor. Me veían como lo que era, la respuesta de Dios a sus oraciones. Les hablé con una autoridad que no era mía. Les dije que Dios estaba con nosotros, que los ingleses huirían como ovejas asustadas. Y así fue. En 4 días liberamos Orleans. 4 días para romper un asedio de 7 meses. Los ingleses, que parecían invencibles, huyeron dejando atrás sus cañones y sus provisiones. La gente gritaba mi nombre por las calles. La doncella. La enviada de Dios. Pero yo sabía que la gloria no era mía. Cada victoria, cada milagro, era obra del Altísimo. Yo era solo su instrumento, una espada en las manos del Rey de los Cielos. Jargeau, Patay, Beaugency. Una tras otra, las fortalezas inglesas caían ante nosotros. Los enemigos que antes infundían terror ahora temblaban al escuchar mi nombre. Pero yo nunca maté a nadie con mis propias manos. Llevaba mi estandarte en lugar de espada durante las batallas, porque había venido a liberar, no a destruir. En Patay logramos una victoria tan aplastante que parecía imposible. 2000 ingleses muertos, 3 prisioneros nuestros. Yo lloré por los caídos, incluso por los enemigos. La guerra es una necesidad terrible, pero la muerte siempre duele al corazón que ama la vida. Luego vino el momento más glorioso, la marcha hacia Reims. Ciudad tras ciudad se nos unía sin combatir. Troyes, Chalons, Reims. Era como si toda Francia despertara de un sueño profundo. El 17 de julio de 1429, Carlos VII fue coronado en la Catedral de Reims. Yo estaba allí, con mi estandarte, viendo cómo se cumplía la promesa de mis voces celestiales. Cuando la corona tocó su cabeza, lágrimas de gozo corrieron por mis mejillas. Mi misión estaba cumplida. Francia tenía un rey legítimo. Pero las voces me habían advertido, mi tiempo se acababa. Antes del solsticio de verano serás capturada, me habían dicho. Yo lo sabía, lo aceptaba. Había venido a encender una llama, no a reinar para siempre. Los meses siguientes fueron más difíciles. Sin el elemento sorpresa, las batallas se volvieron más sangrientas. En Compiègne, la traición que me habían profetizado finalmente llegó. Los borgoñones me capturaron y me vendieron a los ingleses como si fuera ganado en el mercado. Durante meses permanecí prisionera, trasladada de castillo en castillo como un trofeo de guerra. Los ingleses sabían que no podían simplemente ejecutarme, necesitaban desacreditar mi misión ante los ojos del pueblo. Por eso organizaron el juicio más elaborado de la época. Pierre Cauchon, el obispo que presidía mi proceso, era un hombre que había vendido su alma al poder inglés. Día tras día me interrogaba, tratando de hacerme caer en contradicciones, de hacerme admitir que mis voces eran demoníacas. Me preguntaban sobre mis ropas de hombre, sobre la naturaleza de mis revelaciones, sobre mi negativa a someterse al juicio de la iglesia. ¿Crees que estás en gracia de Dios?, me preguntaron una vez. Era una trampa. Si decía que sí, sería presunción. Si decía que no, admitiría estar en pecado mortal. Pero el Espíritu Santo puso en mis labios la respuesta perfecta. Si no estoy en ella, que Dios me ponga. Si estoy, que Dios me conserve en ella. Durante todo el juicio, mis voces seguían hablándome. Me consolaban en los momentos más oscuros, me daban fuerzas para resistir la tortura psicológica de aquellos hombres que pretendían servir a Dios mientras servían al poder terrenal. Hubo un momento en que la presión fue tan intensa que casi cedí.
Me pusieron una abjuración delante, un documento donde renunciaba a todo lo que había hecho y creído. En un momento de debilidad humana, lo firmé. Pero esa misma noche, mis voces me reprocharon mi cobardía. Juana, me dijeron, has traicionado tu alma por salvar tu cuerpo. Al día siguiente, cuando me trajeron ropas de mujer para reemplazar mi vestimenta masculina, las rechacé. Volví a ponerme mis ropas de soldado y declaré públicamente, mis voces eran de Dios. No he hecho más que bien. Todo lo que he dicho y hecho fue por mandato divino. Con esas palabras sellé mi destino. Fui declarada hereje relapsa y condenada a morir en la hoguera. Y aquí estoy ahora, en estos últimos minutos antes de que las llamas me lleven hacia mi verdadero hogar. No tengo miedo. He cumplido mi misión. He sido el instrumento que Dios necesitaba para despertar el alma de Francia. Mi muerte física no es el final, sino el principio de algo más grande. Sé que algunos dirán que fui una loca, otros que fui una santa. Pero yo sé lo que fui, una niña campesina que escuchó la voz de Dios y tuvo el valor de obedecerla. No porque fuera especial, sino porque elegí creer cuando todo parecía imposible. He aprendido que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo. He aprendido que la fe no es certeza ciega, sino confianza en medio de la incertidumbre. He aprendido que cada uno de nosotros tiene una misión en este mundo y que cumplirla requiere sacrificar todo lo que creemos que somos por lo que estamos llamados a ser. Francia vivirá. Mi muerte servirá para despertar conciencias, para mostrar al mundo que hay cosas por las que vale la pena morir. En 20 años, cuando me rehabiliten, mi nombre no será recordado por mi muerte, sino por mi vida. No por mis fracasos, sino por mi fe. Si tú que me escuchas tienes una voz interior que te llama hacia algo más grande que tu pequeña existencia, no la ignores. No importa cuán imposible parezca, no importa cuánto se burlen, no importa cuántos obstáculos encuentres en el camino. Esa voz que susurra en tu corazón cuando todo está en silencio, esa es la voz que trasciende la muerte. Yo he elegido el fuego antes que la traición a mi alma. He elegido la verdad antes que la comodidad. He elegido servir a algo más grande que yo misma antes que salvar mi pellejo. Y en este momento final, cuando las llamas están a punto de tocar mi piel, puedo decir con toda certeza, ha valido la pena. No llores por mí. Celebra que una campesina de Domremy tuvo el privilegio de cambiar el curso de la historia simplemente por creer. Celebra que Dios sigue hablando a quien tiene oídos para escuchar. Celebra que el fuego que arde en el alma humana cuando se conecta con su propósito divino es más poderoso que cualquier hoguera. Mi cuerpo se convertirá en cenizas, pero mi espíritu volará libre. Y tú que has escuchado mi historia, llevas ahora una chispa de ese fuego interior. Úsala. Enciende tu propia antorcha. El mundo necesita más almas que se atrevan a creer en lo imposible. Soy Juana, y mi fuego es eterno.